Hermanos, mi nombre es Carlos Mendoza, soy de Guatemala, y lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre. Algunos de ustedes quizás piensen que esto es una historia inventada, pero les juro por el Dios que me escucha que cada palabra que saldrá de mi boca es verdad. Esto me pasó hace 3 años, cuando fui como misionero a Asia, específicamente a una zona muy peligrosa cerca de la frontera con Corea del Norte. Yo era pastor de una iglesia pequeña en mi pueblo natal, San Pedro Zacatepeques. Tenía a mi esposa María Elena y mis 2 hijos, Josué y Esperanza. La vida era sencilla pero llena de propósito. Cada domingo veía cómo Dios transformaba vidas en nuestra humilde congregación de apenas 60 personas. Pero siempre sentía en mi corazón un llamado más grande, algo que me inquietaba durante mis oraciones nocturnas. Una noche, después de un culto especialmente bendecido, llegó a nuestra iglesia el hermano Park Min-ho, un coreano que trabajaba con una organización misionera clandestina. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda cuando nos habló sobre la situación de los cristianos en Corea del Norte. Hermanos, nos dijo con su español entrecortado pero lleno de pasión, allá nuestros hermanos sufren como los primeros cristianos. Necesitamos personas valientes que lleven la palabra de Dios a lugares donde otros no quieren ir. Esa noche no pude dormir. María Elena me encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, tomando café y leyendo la Biblia. ¿Qué te pasa, mi amor?, me preguntó, sentándose a mi lado con esa ternura que solo ella sabía darme. Le conté sobre las palabras del hermano Park, sobre esa carga que sentía en el corazón. Carlos, me dijo tomando mis manos, si Dios te está llamando, yo te apoyo, pero prométeme que regresarás a casa. Después de muchas oraciones y ayunos, decidí unirme a la misión. Dejé a María Elena encargada de la iglesia temporalmente, con la ayuda del hermano Rigoberto, nuestro anciano más experimentado. Mis hijos lloraron cuando les expliqué que papá iba a llevar a Jesús a personas que nunca habían oído su nombre. ¿Vas a estar bien, papá?, me preguntó mi pequeña Esperanza, de apenas 8 años. Dios me va a cuidar, mi princesa, le respondí, aunque por dentro yo también tenía miedo. El viaje fue largo y complicado. Primero volé a Seúl, luego tuve que tomar varios transportes hasta llegar a una ciudad fronteriza cuyo nombre no puedo mencionar por seguridad. Allí me encontré con el equipo. Además del hermano Park, estaban la hermana Kim Soo-jin, una mujer valiente que había escapado de Corea del Norte años atrás, y el hermano James, un estadounidense que llevaba 10 años en esta labor. Carlos, me dijo el hermano James mientras revisábamos mapas en una habitación pequeña y fría, lo que vamos a hacer es extremadamente peligroso. Vamos a cruzar la frontera para llevar Biblias y hacer contacto con una iglesia clandestina en Pyongyang. Si nos descubren, no saldremos vivos. ¿Estás seguro de esto? Yo pensé en María Elena, en mis hijos, en mi iglesia en Guatemala. Pero también pensé en mis hermanos norcoreanos que nunca habían tenido la oportunidad de conocer el amor de Cristo. Hermano James, le respondí, Dios no me trajo hasta acá para que me devuelva ahora. Estoy listo. El cruce de frontera fue como una película de terror. Caminamos durante horas en la oscuridad, siguiendo rutas que solo la hermana Kim conocía. El frío era tan intenso que yo, acostumbrado al calor de Guatemala, pensé que me iba a morir congelado. Dios mío, oraba en silencio, si esta es tu voluntad, dame fuerzas. Cada ruido, cada sombra, podía ser nuestra perdición. Llegamos a Pyongyang después de 3 días de viaje clandestino. La ciudad parecía sacada de otra época, gris y silenciosa. Las pocas personas que vimos en las calles caminaban con la cabeza baja, como si tuvieran miedo de todo. Es aquí, nos dijo la hermana Kim señalando un edificio viejo y deteriorado. La iglesia se reúne en el sótano. Descendimos por unas escaleras estrechas y oscuras. Al abrir una puerta de metal, nos recibió el sonido más hermoso que había escuchado en días, voces susurrando himnos en coreano. En ese sótano húmedo y frío, iluminado apenas por unas velas, había unas 40 personas reunidas. Ancianos, jóvenes, niños, todos con los rostros marcados por el sufrimiento pero con ojos brillantes de esperanza. El pastor local,
El hermano Pak Chulmin nos recibió con lágrimas en los ojos. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con manos callosas que hablaban de trabajo duro. Hermanos, nos dijo en un español básico que había aprendido de otros misioneros, ustedes son respuesta a nuestras oraciones. Llevamos meses pidiendo a Dios que nos enviara ayuda. Durante los siguientes días, compartí mi testimonio con aquellos hermanos valientes. Les hablé de Guatemala, de mis hijos, de cómo Dios obra milagros en mi país. Ellos, a su vez, me contaron historias que me partieron el corazón. Familias separadas por su fe, jóvenes enviados a campos de trabajo por poseer una Biblia, ancianos que habían mantenido su fe en secreto durante décadas. Hermano Carlos, me dijo una anciana llamada Kim Yesok, yo perdí a mi esposo y a mi hijo mayor por ser cristianos. Pero Dios me ha dado fuerzas para seguir. Cada día oro por ustedes, los misioneros que arriesgan sus vidas por nosotros. El domingo por la noche, estábamos teniendo nuestro último culto antes de regresar. Yo estaba predicando sobre Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las caras de aquellos hermanos reflejaban una fe tan pura, tan genuina, que yo me sentía pequeño ante ellos. De repente, escuchamos ruidos arriba, pasos pesados, voces ásperas. El hermano Pak nos miró con terror. La policía secreta susurró. Nos descubrieron. En ese momento, hermanos, yo sentí un miedo como nunca antes había experimentado. Pensé en María Elena, en mis hijos que quizás nunca volverían a ver a su papá. Pero también sentí la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Era como si Jesús mismo hubiera bajado a ese sótano. Las pisadas se hicieron más fuertes. Alguien gritó desde arriba en coreano. Los niños comenzaron a llorar en silencio. Las madres los abrazaron con fuerza. Los hombres nos pusimos de pie, listos para proteger a nuestras familias espirituales. La puerta del sótano se abrió con violencia. Bajaron 5 hombres armados, vestidos de civil pero obviamente agentes del régimen. Sus rostros eran duros, sin expresión. El que parecía el líder era un hombre joven, de unos 30 años, con una cicatriz en la mejilla izquierda. ¿Qué está pasando aquí?, gritó en coreano. La hermana Kim nos tradujo en voz baja. Yo podía sentir el temblor en su voz. El hermano Pak dio un paso adelante. Señor, le dijo en coreano, somos ciudadanos pacíficos que nos reunimos para orar por nuestra nación. El líder se rió con desprecio. ¿Orar? ¿A quién? El único líder supremo a que deben adorar es nuestro gran líder. ¿Dónde están los libros prohibidos? En ese momento, hermanos, yo hice algo que hasta el día de hoy no sé cómo tuve valor de hacer. Me acerqué al líder y le dije en inglés, Sir, I'm a foreigner. These people have done nothing wrong. If you want to arrest someone, arrest me. El hombre me miró con sorpresa. Obviamente no esperaba encontrar a un extranjero allí. ¿De dónde eres?, me preguntó en un inglés quebrado. De Guatemala, le respondí. Vine aquí porque amo a estas personas. Amas a enemigos del Estado. Amo a hermanos en la fe. El ambiente se tensó aún más. Los otros agentes apuntaron sus armas hacia nosotros. Las mujeres lloraban en silencio, los niños se aferraban a sus madres. Yo pensé, Dios mío, este es el final. Pero entonces pasó algo que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. Una de las niñas del grupo, una pequeña de unos 6 años llamada Kim Min-jun, se soltó de su madre y caminó hacia el líder del grupo armado. Era una niña delgada, con ojos grandes y brillantes, vestida con ropa remendada pero limpia. Tío, le dijo en coreano con su vocecita tierna. ¿Por qué estás enojado? El hombre se quedó inmóvil. Sus compañeros también se vieron sorprendidos. La hermana Kim nos tradujo. Uncle, why are you angry? El líder bajó su arma lentamente. ¿Qué dijiste, niña? Pregunto por qué estás enojado. Mi mamá dice que cuando las personas están enojadas es porque están tristes por dentro. Hermanos, lo que pasó después fue el milagro más grande que he visto en mi vida. Ese hombre rudo,
entrenado para perseguir cristianos, se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con una voz completamente diferente, suave y quebrada. «Kim Min-jun. ¿Cómo te llamas tú?» «Lee Jong-soo», respondió el hombre, y por primera vez desde que había bajado, su rostro mostró humanidad. «Tío Jong-soo», siguió la niña con esa inocencia que solo los niños pueden tener. «¿Quieres que oremos por ti? Jesús dice que debemos orar por las personas que están tristes». En ese momento, hermanos, vi cómo el poder de Dios quebrantó el corazón más duro. Lee Jong-soo comenzó a llorar como un niño. Se dejó caer de rodillas frente a la pequeña Min-jun, y entre sollozos comenzó a hablar en coreano. La hermana Kim nos tradujo con lágrimas en los ojos. Está diciendo que perdió a su hijo hace 2 años. Un niño de la misma edad de Min-jun. Murió de hambre durante el invierno. Dice que desde entonces solo siente rabia y dolor. La pequeña Min-jun hizo algo que ninguno de nosotros esperábamos. Extendió sus bracitos y abrazó al hombre armado. «No llores, tío Jong-soo. Jesús ama a tu hijito y él está con Dios. Y Jesús también te ama a ti». Hermanos, en ese sótano húmedo y frío, rodeados de armas y amenazas de muerte, presenciamos el milagro del amor de Cristo. Uno por uno, los otros agentes comenzaron a bajar sus armas. Algunos también lloraban. El poder del Evangelio, transmitido a través de la pureza de una niña, había tocado corazones que parecían imposibles de alcanzar. Lee Jong-soo levantó su rostro hacia nosotros. ¿Es verdad que Jesús ama incluso personas como yo? ¿A alguien que ha hecho tanto daño? El hermano Park se acercó lentamente. «Hermano Jong-soo», le dijo, «Jesús murió precisamente por personas como nosotros. Todos somos pecadores necesitados de su amor. Pero yo he perseguido cristianos. He enviado familias a los campos. He separado padres de hijos. Y yo negué a Cristo 3 veces. Intervine yo, recordando las palabras de Pedro. Pero Jesús me perdonó y me llamó a servirle. Su amor es más grande que nuestros errores». Lo que siguió después, hermanos, fue una experiencia que cambió mi comprensión de lo que significa el poder del Evangelio. Durante las siguientes 2 horas, en lugar de arrestarnos, aquellos 5 hombres se sentaron con nosotros en círculo. Compartimos nuestros testimonios, oramos juntos, lloramos juntos. Lee Jong-soo nos contó su historia. Había crecido en una familia cristiana, pero cuando el régimen se intensificó, su padre fue llevado a un campo de trabajo. Su madre murió de tristeza al año siguiente. Él, lleno de rabia y buscando supervivencia, se unió a las fuerzas de seguridad. Pensé que si no podía vencer al sistema, me uniría a él, nos dijo. Pero durante todos estos años, mi corazón se fue endureciendo hasta convertirse en piedra. Hasta hoy, dijo mirando a la pequeña Min-jun que se había quedado dormida en los brazos de su madre. Esta niña me recordó a mi hijo, pero también me recordó quién era yo antes de que el dolor me cambiara. Los otros agentes también compartieron sus historias. Kim Tae-ho había perdido a su esposa en un accidente y se refugió en el trabajo para no pensar. Park Sun-min había crecido sin conocer el amor de Dios y pensaba que la vida era solo supervivencia. Cada uno tenía heridas profundas que solo el amor de Cristo podía sanar. Cuando se hizo de madrugada, algo increíble había sucedido. 5 perseguidores se habían convertido en 5 hermanos en la fe. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lee Jong-soo. «Si reportamos que los encontramos, ustedes morirán. Si no reportamos nada, nosotros estaremos en problemas». Fue entonces cuando la hermana Kim Soo-jin tuvo una idea que solo pudo haber venido de Dios. ¿Qué tal si reportan que investigaron una denuncia falsa? Que no encontraron nada suspicious aquí. ¿Pero qué haremos con nuestra fe?, preguntó Park Sun-min. «No podemos seguir persiguiendo cristianos ahora que conocemos a Cristo». El hermano Park sonrió con una sabiduría que solo viene de años de sufrimiento y fe. «Hermanos, Dios los puso en esas posiciones por una razón. Ahora pueden proteger a la iglesia desde adentro. Pueden ser los ángeles que Dios usa para cuidar de sus hijos.
Y así fue como Dios convirtió a 5 enemigos en 5 guardianes. Antes de irnos, oramos juntos. Lee Jong-soo oró por primera vez en años, pidiendo perdón por todo el daño que había causado. Cuando terminó, todos teníamos lágrimas en los ojos. Hermano Carlos, me dijo mientras nos despedíamos, gracias por venir hasta aquí. Tu valor me inspiró a acercarme a esa niña. Si ustedes pueden arriesgar sus vidas por nosotros, yo puedo arriesgar la mía por otros cristianos. El viaje de regreso fue completamente diferente. Donde antes había miedo, ahora había paz. Donde antes había incertidumbre, ahora había certeza de que Dios había obrado un milagro. Los 5 nuevos hermanos nos ayudaron a salir de manera segura, usando sus propios recursos y contactos. Cuando finalmente llegué a casa en Guatemala, María Elena me recibió en el aeropuerto con lágrimas de alegría. «¿Cómo te fue, mi amor?», me preguntó. «María Elena», le dije abrazándola fuerte, «vi el poder de Dios de una manera que nunca imaginé». Esa noche, después de abrazar a mis hijos y contarles algunas historias, sin los detalles peligrosos, me senté a escribir todo lo que había vivido. Quería asegurarme de recordar cada detalle de cómo Dios había usado a una niña de 6 años para cambiar el corazón de 5 hombres endurecidos por el sistema. 3 meses después, recibí una carta a través de canales seguros. Era de Lee Jong-soo. Me contaba que los 5 continuaban protegiendo a la iglesia clandestina, que habían ayudado a escapar a varias familias cristianas perseguidas, y que estaban discipulando en secreto a otros compañeros de trabajo que mostraban interés en el Evangelio. La pequeña Min-jun pregunta por usted, escribía. Ella ora por su familia todas las noches. Dice que cuando sea grande quiere ser misionera como usted, para llevar el amor de Jesús a personas tristes. Hermanos, cuando leo esa carta, no puedo evitar llorar. Dios usó la fe simple de una niña para cambiar no solo 5 vidas, sino para crear una red de protección para toda la iglesia en esa región. A veces pensamos que necesitamos grandes sermones, milagros espectaculares o recursos abundantes para ganar almas para Cristo. Pero Dios nos enseñó que a veces solo necesita el corazón puro de un niño que dice, «Jesús te ama». El año pasado recibí otra carta. Lee Jong-soo me informaba que se había casado con una cristiana y que esperaban su primer hijo. «Le pondremos Min-jun si es niña», escribía, «en honor a la pequeña que cambió mi vida. Y si es niño, se llamará Carlos, como el misionero guatemalteco que me enseñó que el amor de Dios no tiene fronteras». También me contó que la iglesia había crecido. Ahora eran más de 100 personas reuniéndose en diferentes células por toda la ciudad. Los 5 exagentes habían logrado crear una red de protección tan efectiva que las autoridades habían dejado de investigar actividades cristianas en esa zona, pensando que ya no existían. Pero lo más hermoso, terminaba la carta, es que la pequeña Min-jun, ahora de 9 años, predica a otros niños en la escuela. Ya ha llevado a 7 compañeritos a los pies de Cristo. Ella dice que Jesús le dijo en un sueño que debe preparar a los niños para ser los próximos misioneros. Hermanos, cada vez que cuento esta historia en mi iglesia en Guatemala, veo cómo Dios usa el testimonio para tocar más corazones. Hemos enviado 5 misioneros más a diferentes partes de Asia, todos inspirados por lo que pasó en aquel sótano de Pyongyang. María Elena y yo hemos adoptado espiritualmente a Min-jun y oramos por ella todas las noches. Mis hijos, Josué y Esperanza, ahora de 16 y 12 años respectivamente, también sienten el llamado misionero. Josué estudia coreano los fines de semana, preparándose para un día servir en Asia. Esperanza dice que Dios le ha mostrado que su misión será con niños huérfanos en países cerrados al Evangelio. Papá, me dijo Esperanza hace unas semanas, si una niña de 6 años pudo cambiar el corazón de 5 hombres malos, ¿qué puede hacer Dios con nosotros si le entregamos completamente nuestras vidas? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. A veces nosotros, los adultos, complicamos tanto el Evangelio que perdemos su esencia simple. Jesús nos ama, murió por nosotros, y quiere que compartamos ese amor con otros. Los niños entienden esto naturalmente. No se preguntan si es peligroso, si es conveniente, o si van a recibir algo a cambio.
Simplemente aman porque Jesús los amó primero. El hermano Park Mino, quien me invitó originalmente a esa misión, vino el año pasado a visitarnos en Guatemala. Compartió con nuestra congregación cómo aquel viaje había sido un punto de inflexión para toda la organización misionera. Hermanos, nos dijo, después de ver lo que Dios hizo a través del hermano Carlos y especialmente a través de la pequeña Minjun, cambiamos toda nuestra estrategia. Ahora entrenamos a los misioneros no solo para sobrevivir en territorios hostiles, sino para ministrar con la pureza y simplicidad de un niño. Me contó que habían establecido programas especiales para incluir a familias misioneras con niños pequeños en sus misiones. Hemos descubierto que los niños son nuestras armas secretas más poderosas, explicó. Los dictadores más duros, los soldados más crueles, todos tienen corazones que pueden ser tocados por la inocencia de un niño que habla de Jesús. Actualmente, la organización ha documentado más de 50 conversiones similares en diferentes países cerrados al Evangelio, todas comenzadas por el testimonio simple de niños misioneros. Los adultos pueden sospechar de nuestras intenciones, dice el hermano Park, pero nadie sospecha del amor genuino de un niño. Esta experiencia también cambió mi manera de pastorear en Guatemala. Ahora dedico más tiempo a los niños de la congregación, enseñándoles que ellos también son misioneros. Hemos comenzado un programa donde los niños adoptan oracionalmente a países cerrados al Evangelio. Cada domingo, diferentes niños oran por naciones específicas. Es increíble ver cómo Dios responde a estas oraciones. Hemos recibido reportes de avivamientos en varios de los países por los que oran nuestros niños. Camboya, Laos, Vietnam, Afganistán. Todos han experimentado movimientos del Espíritu Santo después de que nuestros pequeños comenzaran a orar por ellos. La pequeña Ana Sofía, de 7 años, adoptó oracionalmente a Corea del Norte después de escuchar mi testimonio. Cada noche ora específicamente por Minjun y por los 5 hermanos exagentes. Hace 2 meses, recibimos una carta donde Lee Johnson mencionaba que habían sentido una presencia especial de Dios durante sus reuniones y que habían experimentado sanidades milagrosas en el grupo. Es como si alguien estuviera orando muy fuerte por nosotros, escribía. Sentimos el amor de Dios de una manera sobrenatural. Cuando leí esa carta a Ana Sofía, ella sonrió con esa confianza que solo tienen los niños que saben que Dios escucha sus oraciones. Pero hermanos, esta historia no termina conmigo contándosela a ustedes hoy. Esta historia continúa cada vez que alguien decide creer que Dios puede usar cualquier vida rendida a Él, sin importar la edad, la educación o las circunstancias. Continúa cada vez que alguien decide que vale la pena arriesgar, todo por compartir el amor de Cristo con otros. Hace un mes, recibí una invitación para regresar a Asia, esta vez acompañado de María Elena y mis hijos. La iglesia en Pyongyang quiere hacer una celebración especial por los 3 años del milagro de Minjun, y quieren que toda mi familia conozca a los hermanos por los que hemos orado durante tanto tiempo. Al principio, María Elena tenía miedo. Carlos, me dijo, la primera vez tuviste suerte. ¿Qué tal si esta vez las cosas salen mal? Pero después de una semana de oración y ayuno, Dios le habló claramente. Si Dios protegió a mi esposo una vez, puede hacerlo de nuevo. Y nuestros hijos necesitan ver que la fe sin obras es muerta. Josué y Esperanza están emocionados. Han estado estudiando coreano básico y han preparado testimonios para compartir con los niños de la iglesia clandestina. Papá, me dijo Josué, quiero conocer a los tíos exsoldados para decirles personalmente que oro por ellos todas las noches. Esperanza ha preparado algo especial para Minjun. Ha hecho un álbum con fotos de nuestra familia y de nuestra iglesia en Guatemala, con mensajes en español y coreano, traducidos por el hermano Park. Quiero que Minjun sepa que tiene una hermana al otro lado del mundo que la ama, me explicó. Hermanos, mientras me preparo para este segundo viaje, reflexiono en cómo Dios ha usado esta experiencia para cambiar no solo mi vida, sino la vida de cientos de personas en 2 continentes. Todo comenzó con una niña de 6 años que no tuvo miedo de abrazar a un hombre armado y decirle que Jesús lo amaba. Esta es la lección más grande que he aprendido.
Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles. No busca teólogos brillantes, busca corazones puros. No busca estrategias complicadas, busca fe simple. La pequeña Min-Jun no había estudiado apologética, no conocía doctrinas profundas, no tenía entrenamiento misionero. Solo sabía que Jesús amaba a todas las personas, incluyendo al tío enojado que había venido a arrestarlos. Y con esa verdad simple, cambió 5 vidas, protegió una iglesia, inspiró una red misionera, y tocó corazones en Guatemala, Estados Unidos, Corea del Sur y quién sabe cuántos países más. Porque cuando Dios usa una vida, el impacto se multiplica de maneras que nunca podemos imaginar. Hermanos, al terminar este testimonio, quiero dejarles con las palabras que Jesús mismo dijo en Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa noche en Pyongyang, todos nos volvimos como niños, vulnerables, confiados, llenos de amor incondicional. Si Dios puede usar a una niña de 6 años en Corea del Norte para convertir a 5 perseguidores, ¿qué puede hacer con tu vida si se la entregas completamente? Si puede usar a un pastor guatemalteco común y corriente para ser testigo de un milagro que cambiaría iglesias en 2 continentes, ¿qué puede hacer contigo? No importa tu edad, tu educación, tu pasado o tus limitaciones. Dios solo necesita tu disponibilidad y tu obediencia. Él proveerá todo lo demás, la valentía, la sabiduría, la protección y especialmente su poder para cambiar corazones que parecen imposibles de alcanzar. La historia de Min-Jun me enseñó que los milagros más grandes a menudo vienen empaquetados en los gestos más simples. Un abrazo de niña, una oración sincera, una palabra de amor en el momento exacto. Dios está buscando personas que estén dispuestas a ser instrumentos de su amor, sin importar cuán pequeños o insignificantes nos sintamos. Por eso, hermanos, los invito a que no subestimen el poder que Dios puede manifestar a través de sus vidas. Tal vez tu Corea del Norte no sea un país lejano, sino tu propio hogar, tu trabajo, tu escuela, tu vecindario. Tal vez tu grupo armado no sean soldados con rifles, sino compañeros heridos, familiares resentidos, o desconocidos que necesitan conocer que Jesús los ama. El mismo Dios que protegió a una iglesia clandestina en Pyongyang, que cambió 5 corazones endurecidos, y que usó la fe simple de una niña para crear una red de protección para cientos de cristianos, ese mismo Dios quiere usar tu vida para su gloria. Así que les digo, con la autoridad de alguien que ha visto el poder sobrenatural de Dios en acción, entreguen sus vidas completamente. Permitan que Él los use. Y prepárense para ser testigos de milagros que cambiarán no solo sus propias vidas, sino las vidas de personas que ni siquiera pueden imaginar ahora. Porque cuando Dios obra, los resultados siempre son más grandes de lo que podemos soñar. Y la historia de Min-Jun, de Lee Jong-soo, de los 5 ex-agentes, y de todos nosotros que fuimos tocados por este milagro, es prueba viviente de que para Dios no hay corazones imposibles, no hay situaciones sin esperanza, y no hay vidas demasiado pequeñas para cambiar el mundo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Él use sus vidas para escribir historias de milagros que dejen a todos llorando, pero esta vez llorando de gozo por ver el poder transformador del amor de Cristo. Si este testimonio tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de fe que cambiarán tu vida. Y quédate con nosotros porque el próximo video